¿Sabías que la teoría de juegos gerenciales puede ser aplicada a la teoría de riesgos para optimizar los recursos de cualquier agente económico y así minimizar las pérdidas? ¡Ajá! No contabas con nuestra astucia. Y hasta puede ser que sientas que te hablamos en chino, pero no. Es muy simple. Hasta tú podrías aplicarlo en tu vida diaria. Vamos a definir. Juegos gerenciales son las competencias para poder establecer las funciones que se deben llevar a cabo en el área gerencial y administrativa dentro de una empresa, con base en toma de riesgos y decisiones estratégicas. Hasta tú mismo podrías ser tu propia empresa. Y riesgo, que básicamente es la posibilidad de pérdida económica derivada de la incertidumbre. Cuando fusionas ambas, algo mágico pasa. Podrás saber qué riesgos sí se pueden tomar para optimizar los recursos que tenemos. Aplicación de los juegos gerenciales a los riesgos financieros. ¿Sabes cómo iniciaron los juegos gerenciales? Suena divertido, ¿no crees? Para entenderlos debemos irnos muy atrás, cuando ni tú, ni tus padres, ni probablemente nadie que conoces había nacido aún. A ver, mucho tiempo atrás. Mejor veamos esta línea de tiempo para entender la historia. Era un día muy soleado en la antigua Grecia. No. Eso es muy atrás. Nuestra historia empezará en el año de 1713, cuando tuvo su primera aparición la teoría de juegos. Un científico llamado James Aldergrave indicó cómo solucionar juegos de estrategia para dos personas. Luego lo sucedieron personas geniales como Antoine-Auguste Cournot, un conocido matemático y economista francés, quien publicaría por primera vez temas de la teoría de juegos en su investigación sobre los principios matemáticos sobre la teoría de la riqueza. Y John von Neumann en 1944, quien hizo las primeras publicaciones de la teoría de juegos, Theory of Games and Economic Behavior. En 1950, alguien extraordinario con el nombre de John Forbes Nash desarrollaría una estrategia óptima para múltiples jugadores en la teoría de juegos conocida como el equilibrio de Nash. Y este juego cambiaría toda la teoría de los juegos como se conocía. Luego de ello, en 1965, John Hershey solucionó varios equilibrios perfectos de subjuegos y desarrollaría los juegos bayesianos. Entre los juegos gerenciales explicaremos 4. Los juegos simétricos, el juego bayesiano, el juego de muchos jugadores y el juego de simulación gerencial. Los juegos simétricos se definen como aquellos en los que la recompensa depende de jugar una estrategia basada en las estrategias de otros jugadores. Se puede comprobar que el juego es simétrico cuando se pueden cambiar las identidades de los jugadores sin que sean cambiadas las recompensas de las estrategias. El juego bayesiano, en donde los jugadores tienen información incompleta del otro, es decir, puede o no que cada una de las instituciones esté utilizando el mismo modelo o ruta, sin embargo, se sabe que es la ruta óptima de operación. El juego de muchos jugadores, en el cual tiene como objetivo, y es objetivo, que cada uno de los participantes tomen la decisión de mejorar la forma de desempeñarse y la frecuencia de ello puede cambiar a través del tiempo y, de una u otra manera, afectar a la entidad para bien o para mal. Finalmente, los juegos de simulación gerencial o de toma de decisiones diseñados como una herramienta que facilita el aprendizaje de las administraciones empresariales para ejecutivos de empresas que deseen desarrollar habilidades en la toma de decisiones gerenciales dentro de la actividad en que se desempeñan, así como las proyecciones que se lleven a cabo. Me cansé, es demasiada información. Ok, sigamos. Ahora hablemos un poco del riesgo. Y es que a lo largo de la historia el ser humano siempre se ha visto expuesto a riesgos, ya sea de índole económico, político, social, you name it. Cronológicamente, desde tiempos bíblicos, Edad Media y Edad Moderna, siempre han habido riesgos. Es decir, tú, yo y todos siempre hemos estado expuestos al riesgo. No es por ser paranoicos y tenemos buenas noticias. Tienen solución. O podemos tomar medidas para que sus impactos no sean tan grandes. Depende de tu apetito. Ahora, regresemos otra vez de la historia y no vamos a irnos a la antigua Grecia, sino súper rápido en 1870 a 1914, donde todas las monedas estaban regidas por el valor del oro, para que todos tuvieran las mismas condiciones para intercambiar.
En 1914 inicia la Primera Guerra Mundial. Durante esta Primera Guerra fue la Revolución Bolchevique o Revolución Rusa el 8 de noviembre de 1917. Caerían las monarquías absolutistas en Europa, surgirían nuevas potencias mundiales como Estados Unidos y Japón, se establecería la Sociedad de Naciones para preservar la paz mundial y se daría una fuerte indemnización de guerra a Alemania establecida por las potencias vencedoras dentro del Tratado de Versalles de 1919. Del lado del sistema bancario internacional surgieron entidades como el Banco de Pagos Internacionales o Bank for International Settlements, BIS, para resguardar los fondos monetarios que habían ganado los países vencedores durante esta guerra. La Primera Guerra Mundial dejó en quiebra a la mayoría de los países europeos. Las naciones suspendieron el patrón oro para proteger sus reservas. Este periodo se caracterizó por excesos de oferta monetaria e inflación. Se imprimía dinero para financiar los gastos militares de una manera excesiva. La Segunda Guerra Mundial sucede entre 1939 y 1944. Inicia con la invasión de la Alemania nazi a Polonia y termina con el colapso de Alemania. La caída de los imperios japoneses e italianos, el triunfo de los aliados, que son Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y China, la división de Alemania entre Oriente y Occidente y el inicio de la Guerra Fría. El acuerdo más importante que surgió al final de la Segunda Guerra Mundial en 1944 fue el Acuerdo Bretton Woods. Este traería grandes cambios porque establecería la creación de instituciones internacionales de carácter supranacional encargada del diálogo, el arbitraje económico y financiero y la administración del sistema financiero internacional. Aquí es donde se crea la Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el cual fue llamado Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo a sus inicios, el 22 de julio de 1944. ¿Te acuerdas del BIS? Pues fue clave importante para Estados Unidos durante la Guerra Fría. Y es que existían rumores acerca de que el BIS había ayudado al gobierno de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La ONU recomendó la liquidación de esta institución. Sin embargo, nunca se disolvió. De hecho, este es el banco que fue establecido como Banco de los Bancos Centrales, y desde 1945 su función principal será fomentar la cooperación financiera y monetaria a nivel internacional. El BIS no le rinde cuentas a ningún gobierno, es autónomo y tiene su propia Asamblea General. Durante la Guerra Fría, el cual fue un conflicto no armado entre Estados Unidos y la Unidad de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para asegurar el pleno control de Europa por parte de Estados Unidos y afinar sus alianzas, se creó el Plan Marshall de Reconstrucción, propuesto en 1947 por George C. Marshall, secretario de Estado de los Estados Unidos. En este se plantearía que Estados Unidos donaría dinero y otorgaría préstamos a largo plazo para Europa, principalmente para Francia, Gran Bretaña, Italia y los países escandinavos. Se metieron en un gran problema, porque de esta manera se tendría una deuda importante que le prestaría regalías a los Estados Unidos en el futuro y se tendría un contrapeso frente al bloque soviético. Para llevar a cabo este plan, se creó la Organización Europea de Cooperación Económica, OECE, la cual evolucionaría y se convertiría en lo que conocemos hoy como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. A través de ella, Estados Unidos le prestó más de 13.000 millones de dólares a la reconstrucción de 17 países europeos. En 1961 se reformaría y se convertiría, como ya lo mencionamos, en la OCDE, y dicha organización tiene como misión promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Ahora, aquí vamos. Hay muchas crisis económicas, pero si te pudiéramos mencionar una en específico, sería la del año 1970, cuando surge un suceso que marca la historia financiera porque cae en quiebra el Bankhaus Herstatt en Alemania Occidental y el estadounidense Franklin National Bank, entidades de gran trayectoria y con buena historia financiera. La quiebra es generada por la falta de previsión de riesgos de pérdidas severas. A raíz de estas quiebras se conformó el Comité de Basilea en el año de 1975 a través de la OCDE y con la participación de los países del G10, es decir, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia
Suecia, Suiza, Japón, España, Bélgica, Holanda, Canadá, Luxemburgo. Son muchos. En fin, el fin primordial de este comité sería la investigación e implementación de reglas claras para la actividad bancaria y formular normas de supervisión de alta calidad. Recomienda declaraciones de mejores prácticas para el sector bancario. El Comité de Basilea buscaba perfeccionar las técnicas de detección temprana y las normas sobre la adecuación del capital mediante el intercambio de información, mejora en las técnicas de supervisión, estándares mínimos para la suficiencia de capital y principios básicos de supervisión. Es ahora que debes saber que existen muchos riesgos a los que podemos estar expuestos, pero solo nos enfocaremos en 4. Riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo operacional y riesgo de mercado. El riesgo, como ya te hemos mencionado anteriormente, es la posibilidad de pérdida económica derivada de la incertidumbre. Así es, todos los riesgos comparten esto en común y, por su origen, tendrán un diferente apellido. Son toda una gran familia. El riesgo de crédito es por la incertidumbre a que no nos paguen. El riesgo de liquidez es porque no sabemos si vamos a poder pagar. El riesgo operacional se trata de la incertidumbre en la falla de procesos, sistemas o personas. Y el riesgo de mercado es la incertidumbre de tipo de cambio y tasa de interés. Parecen dos mundos separados, sin embargo, los riesgos y los juegos gerenciales tienen tantas similitudes que, de hecho, como ya te he dicho, los juegos gerenciales explican las mejores prácticas para mitigar el riesgo. Mira, te vamos a explicar. Para el riesgo de crédito, es posible la aplicación del juego gerencial simétrico en el modelo de matrices de transición, de manera en la cual el análisis de matrices de transición toma la figura de un juego simétrico que permite a las empresas con activos crediticios conocer la evolución de sus créditos. Con eso, logran tener una visión del comportamiento de estos, con lo cual podrán enfocar sus esfuerzos en una estrategia que ayude a mejorar la calidad de sus créditos. En cuanto al riesgo de liquidez, el modelo bayesiano y el uso de brechas de tiempo, en donde se sabe que el modelo de brechas es el óptimo para todos los jugadores debido a que es el establecido por la entidad supervisora del sistema financiero guatemalteco y que optimiza recursos debido a que este permite medir adecuadamente la volatilidad de los depósitos, los niveles de endeudamiento, la estructura del pasivo, el grado de liquidez de los activos, la disponibilidad de líneas de financiamiento y la efectividad general de la gestión de activos y pasivos. La utilización del juego de muchos jugadores y poblaciones junto con la matriz de riesgo operativo ha servido para la medición del riesgo operacional, en donde se clasifica los eventos tomando en cuenta el nivel de riesgo existente, basándose en la viabilidad y el impacto, y la exposición de la misma, viendo qué tan vulnerable se está al riesgo. La matriz ejemplifica a las personas que llevan el control de los individuos, de los procesos y de la tecnología. Son los principales encargados de velar por el cumplimiento de objetivos, por lo cual deben enfocarse en la exposición al riesgo que se pueda dar en el corto plazo y tomar la decisión de remover a personas que no estén cumpliendo con lo pactado, así también de invertir en la tecnología y los procesos para estar siempre a la vanguardia y ser más competitivos. Es necesario que las empresas pronostiquen sus variables comerciales y de impacto económico. Las empresas cada día necesitan tener mejores herramientas para la proyección de sus principales variables comerciales, como ventas, tipo de cambio, gastos, entre otras, que les permita tomar las mejores decisiones empresariales para ser más eficientes y reducir el riesgo de pérdida. Una herramienta simple y práctica de pronóstico es la aplicación del juego gerencial de riesgo de mercado a través del promedio móvil con un ajuste de coeficiente de variación. Es una técnica de proyección la cual utiliza un promedio simple a horizontes de tiempo corto, mediano y largo plazo, obteniendo brechas cortas y resultados confiables. Es importante también que las empresas conozcan otros modelos de pronóstico que permitan tener un mayor alcance, ya que esta funciona para variables con un comportamiento estable. Esta producción la ha traído a ustedes la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala desde la Facultad de Ciencias Económicas en la maestría en Economía con énfasis en riesgos,
Nuestro trabajo de grabación número 1 con el licenciado Gustavo Adolfo Rodas Gómez. El título de nuestro trabajo es La aplicación de los juegos gerenciales a los riesgos financieros, por José Alejandro Cerón Guerra, Estuardo Amílcar Chacón Porres, Arlet Alejandra de los Santos Méndez, Carlos Humberto de Paz Pais, Mayberin Dayana Marroquín del Cid y Tania Sandoval Moreno. Muchísimas gracias por su atención.